Chelyschev, un famoso enólogo ruso-americano, dijo un día que la Cabernet Sauvignon fue creada por Dios y la Pinot Noir por el diablo. La Pinot Noir siempre ha sido una uva temida por los enólogos, que es capaz de dar los vinos más fabulosos. Uno de los vinos más caros del mundo, el Romanée Conti, se elabora con Pinot Noir, pero al mismo tiempo, cuando las cosas no van bien, pues da vinos insignificantes. En este vídeo vamos a ver el porqué y vamos a analizar los pormenores de esta uva. Cataremos dos vinos muy interesantes. Uno de los que considero el monovarietal Pinot Noir de España más interesante, y un Premier Cru de la Borgoña, asimismo, como todos los vinos de la Borgoña prácticamente, monovarietal de Pinot Noir. Bienvenido a Vino Clarito. Vino Clarito. El vino explicado para que todos lo entiendan. En el mes de marzo, en la ciudad de Granada, nos visita una tormenta, casi una tormenta de arena. Trae el polvo del desierto y lo mancha todo. Un gran día para catar vinos. Bueno, pues después de vivir años en Oriente Próximo y en concreto en Arabia Saudí, y después de sufrir muchas tormentas de arena, pensaba que me iba a librar de la tormenta de arena. Y aquí en la bella ciudad de Granada, en el sur de España, tenemos esta semana el polvo del desierto del Sáhara, castigándonos y poniendo todo de un color terracota. Pero vamos a nuestro asunto. Chelyschev era un personaje de los fantásticos personajes que da el mundo del vino. Él nació a principios del siglo XX en Rusia, huyendo del comunismo cuando la Revolución Rusa de 1917, pues huyó con su familia, se instaló en Checoslovaquia, donde estudió en la universidad ingeniero agrónomo. Después, la familia se instalaría en Francia y él estudió enología en Burdeos. Momentos antes de la Segunda Guerra Mundial, pues se le ofrece un buen contrato de trabajo porque ya empieza a destacar en Burdeos por una bodega americana y se traslada a Estados Unidos, donde sus trabajos son muy fructíferos y se considera quien pone en órbita, quien lleva a unos altos niveles de calidad los vinos californianos. Él trabaja en el valle de Napa, Napa Valley, pero crea unos foros y comparte toda su sabiduría y todo su buen hacer con los enólogos estadounidenses, y entonces es apreciado, es querido, es estimado como el gran hacedor de vinos californianos. Él triunfó con muchos vinos de Cabernet Sauvignon y siempre decía que su asignatura pendiente, aquello que más le costaba de hacer en toda su vida, era un gran vino de Pinot Noir. Lo consiguió porque murió con mucha edad, a final del siglo XX, vivió prácticamente con el siglo, pero él siempre dijo que era un eterno estudioso de la enología y en concreto de hacer un buen vino con Pinot Noir. La uva Pinot Noir sabemos que es originaria de la Borgoña. Es la uva tinta reina de la Borgoña, en donde casi todos sus vinos tintos son monovarietales de Pinot Noir.
También se utiliza en la champagne para hacer espumosos que normalmente pues se vinifican en blanco o en rosado. Se usa junto a la Pinot Meunier y junto a la Chardonnay normalmente en un coupage, en una mezcla, para formar los famosos champagnes blancos y rosados. La uva Pinot Noir se ha extendido por todo el mundo, claro, no en vano, pues los vinos de Borgoña son internacionalmente famosos y prestigiosos. De los vinos más caros del mundo se producen con Pinot Noir y, lógicamente, eso ha servido de una fantástica atracción para bodegas y enólogos de todo el mundo. Hoy en día encontramos Pinot Noir en Alemania, donde se llama Spätburgunder. La encontramos también en Italia, que le llaman Pinot Nero. También la tenemos en Chile, en Argentina, en México, en Nueva Zelanda, en Australia, en casi todos los países, y también en España. Aunque en España se pueden contar prácticamente con nuestros dedos, no los de la mano porque hay algunos más, pero sí con nuestros dedos de todo nuestro cuerpo, los vinos españoles que se elaboran como monovarietales de Pinot Noir. En concreto tengo aquí una lista que me he permitido ir buscando y son 13 vinos los que he encontrado en todo el mercado español. Alta Pavina de Castilla y León, Castillo de Monjardín de Navarra, Trilogía de Tarragona, Etsats de Sierra de Málaga, Torre del Veguer de Penedès, La Llopetera de Conca del Barberá, Bat-Liu-Viu de Costers del Segre, Mas Escorpí del Penedès, Bru de Gramona del Penedès, Enrique Mendoza de Alicante, Cortijo Los Aguilares de Málaga, Acusp de Costers del Segre y Alta Pavina Citus de Castilla y León. Todos los vinos que se elaboran en España y se venden, tintos monovarietales de Pinot Noir, pues tienen un precio que no es bajo, están entre los 10 y 40 euros. La Pinot Noir es una uva difícil, una uva caprichosa, una uva, los viticultores franceses dicen que es una uva rompecorazones, porque a veces cuando falta poco tiempo para la vendimia, pues unas lluvias a destiempo, unas tormentas estropean toda la cosecha. La Pinot Noir, su origen es Pinot Noir o piña negra del francés, porque el racimo es muy apretado y tiene una forma cónica. Por eso se denomina piña negra. Tiene una piel muy fina, muy delgada, y eso lo hace ser muy sensible a infecciones por mohos y diversas enfermedades. Difícil de cultivar porque no se adapta bien ni a climas excesivamente calientes, ni resiste bien la sequía y, como ya he dicho, pues una humedad excesiva o a destiempo también la hace susceptible de enfermedades, oidium, midium y otro tipo de hongos. Uno de las características de los vinos producidos con Pinot Noir es que tienen poco compuestos fenólicos, como son los antocianos, por ejemplo, que dan el color. Por eso los vinos que se obtienen con Pinot Noir, pues normalmente son vinos de capa baja, de poca cantidad de color. Asimismo son vinos bajos de tanino y vinos que tienen poco cuerpo. Interesantemente, es una uva que cuando el productor intenta extraer mucho más colorante, teniendo maceraciones más largas, pues empeora el aroma y la retronasal que en boca puede dar el vino, con lo cual al intentar obtener vino de más color, pues estamos perdiendo
en lo fundamental, que es en el aroma del vino. Es una uva que exige bajos rendimientos en el viñedo. Un viñedo muy cargado en Pinot Noir normalmente va a dar siempre vinos malos. Y para obtener los grandes vinos, pues exigen una serie de requisitos de tierra, de minerales, de clima. En Borgoña, por ejemplo, sabéis, hablaré un día en un vídeo de Borgoña porque es un tema muy interesante. ¿Qué es lo que tenemos que saber de los vinos de Borgoña? Lo haré próximamente en un tiempo no muy lejano. Pues bien, en Borgoña sabéis que se clasifican los vinos en función a la parcela, en función al viñedo, y que hay vinos muy caros y muy prestigiosos en una parcela determinada, mientras otra parcela no muy lejana de allí, pues los vinos no alcanzan la calidad, la consistencia, la apreciación que tienen otros grandes vinos de parcelas vecinas. Por eso la Pinot Noir es, como decía Chelyshev, pues es una uva del diablo, es una uva que mientras da grandes triunfos, en otro momento, en otro año, pues puede dar grandes desastres. La Pinot Noir históricamente nace de un decreto o se encumbra a través de un decreto. En el ducado de Borgoña, que ha tenido siempre cierta libertad de la monarquía francesa, pues un duque de Borgoña llamado Felipe II, en 1395 dictó un decreto por el cual en diversos puntos quería realzar la calidad del vino borgoñés. Él le gustaba mucho de hacer regalos a los nobles y a sus amigos, a los reyes, a los papas, enviaba carretas llenas de barricas de vino, presumiendo siempre del buen vino de su tierra. Y entonces, muy preocupado con la calidad del vino, mandó arrancar prácticamente todas las uvas que había en Borgoña de la uva tinta Gamay, que es otra variedad que coexistía con la Pinot Noir, porque decía que la Gamay era una uva desleal, un término un poco interesante para hablar de uvas, pero en fin, fue el término que usó en su decreto Felipe II. Felipe II, que le apodaban el atrevido, porque participó en la batalla de Poitiers con 15 años y destacó por andar en esa línea entre el valor y la locura. Él era capaz de hacer cosas que dejaba a todo el mundo boquiabierto y lo consideraban pues realmente un temerario. Pero en fin, como era el duque, no era cuestión de llamarle el temerario, pues le llamaban el atrevido, que suena un poco mejor. Lo curioso es que Felipe II de Borgoña murió de viejo prácticamente, murió con una elevada edad, en fin, cosas de la suerte de la vida que sonríe a unos más que a otros. Pues bien, Felipe II de Borgoña, en 1395, fue el primero que hizo una normativa para mejorar la calidad de los vinos en el mundo. Y, por supuesto, fue la primera normativa que versaba sobre la calidad de algún producto alimenticio. Hasta entonces, en final del siglo XIV, nadie se había preocupado de regular, de legislar sobre cualquier cosa que se pudiera beber o comer. Entonces, a partir del final del siglo XIV, la Gamay se desterra, se sigue cultivando en el sur de la Borgoña para producir vinos mucho más intrascendentales, como son el Beaujolais Nouveau, por ejemplo, que se hace de Gamay, pero los grandes vinos de Borgoña se hacen con Pinot Noir. Y vamos a pasar a nuestra cata, vamos a probar un Pinot Noir de España y vamos a probar un Premier Cru de la Borgoña. Vamos a la cata.
Bien, tenemos nuestros dos vinos. El vino de la izquierda, un vino español llamado Vassus, Pinot Noir, cosecha 2018. Y el segundo, un Borgoña. Los Borgoña hay que explicar el nombre porque pueden parecer complejos si no se está familiarizado con ellos. Es un Premier Cru, Sauvigny Le Bon, Le Haut Mâconnais, del dominio o domaine Martin Dufour, todo eso. Luego explicaremos qué es. El vino español es un vino de la denominación de origen Utiel Requena. Lo elabora un grupo que está teniendo pues una gran fama y está teniendo una gran apreciación entre los aficionados al vino. Se trata de las bodegas hispano-suizas. Y se llaman así porque son tres socios, tres amigos. Uno de ellos es suizo, Mark Green, que era bodeguero y elaboraba vino y además comercializa lógicamente en su país, en Suiza. El segundo socio se llama Pablo Osorio y es enólogo. Y el tercer socio, Rafael Navarro, viticultor. Así que tenían prácticamente todas las patas de la mesa. Tienen la comercialización, la bodega, la viticultura y el enólogo. Este vino Pinot Noir lo elaboran a partir de una finquita de unas 11 hectáreas, bueno, no tan finquita, 11 hectáreas de viñedo no es así tan poca cosa, que tienen en Utiel Requena, que se encuentra dentro de la Comunidad Valenciana. Para los que no estén familiarizados con la geografía española, es una región que se encuentra en el levante, en el este de la península ibérica. Y es un vino pues, que recibe muchos mimos desde la viña, lo vendimian con pequeñas cestas, lo llevan enseguida a una cámara de frío donde permanece durante 3 días a bajo cero para que no haya ningún tipo de contaminación bacteriana ni ningún tipo de enfermedad. Después el vino lo despalillan, lo introducen en grandes depósitos de madera de roble abiertos en la parte superior, donde el vino comienza su fermentación, pero antes le introducen unas placas de acero inoxidable para mantener fría la masa y no dejarla fermentar, para estar 2 o 3 días en maceración con los ollejos del vino para extraer un poco de más color de la masa que va a fermentar. Después hace la fermentación durante un par de semanas y envejece 10 meses en barrica de roble francés. Vamos a hablar un poquito del nombre del vino de Borgoña. Sabéis que los vinos de Borgoña se clasifican en atención a su procedencia. Hay una pirámide de la calidad de los vinos de Borgoña. En la base estarían las apelación d'origine contrôlée, o sea, las denominaciones de origen, que aluden a una región dentro de la gran región de Borgoña, donde en la región de Borgoña coexisten centenares de denominaciones de origen. Las más básicas, y los que normalmente son de vinos de peor calidad, son las que aluden a una región. Después, en una superior categoría, tenemos las denominaciones de origen que aluden a un village, que dicen los franceses, a un pueblo, a una población. En el tercer nivel estará el Premier Cru. Esto se trata de un Premier Cru que alude a lo que en Borgoña se llama un climat. Un climat es un clima, traducido literalmente, pero alude a una parcela determinada, a una zona de suelo determinada, donde se elaboran vinos que tradicionalmente a lo largo de los siglos se han visto que esas parcelas dan vinos de mejor calidad y lo denominan Premier Cru, y alude a una zona.
Y en la cima de la pirámide estaría lo superior de todo, que es el Grand Cru. Y el Grand Cru pues alude a otras zonas, a otras parcelas, aún mucho más específicas. De todo esto hablaremos en un vídeo para entender el Borgoña. Entonces, en concreto, este vino es un Premier Cru Sauvignon-le-Bon, ese es el municipio, Les Eaux-Marconnais, que es el clima en las parcelas que se han considerado Premier Cru y que están dentro del pueblo Sauvignon-le-Bon. Y por último, en la etiqueta pues nos dicen el nombre del vino, que es el productor, que se llama Dominio Martin Diffus, que es el nombre del elaborador. En fin, un nombre un poco complicado, pero sabiendo las cosas todo tiene su explicación. Contemplando estos dos vinos, pues ya vemos que tiene más capa el vino de la izquierda, el vino español. Tiene más cantidad de color, es mucho más abierto, una capa más baja, el vino francés. El color, bueno, la cosecha del español es 2018, mientras la cosecha del Borgoña es 2019. Curiosamente, el color del Borgoña, aunque es un año más joven, tiene un tono de anaranjamiento superior al vino español. El vino español conserva un tono rojo guinda, el número 2 es un rojo cereza, pero con algo más de anaranjamiento. La lágrima, pues en los dos casos es una lágrima media, no demasiado notable. Vamos al aroma. El vino español tiene un aroma medio alto, se percibe con una intensidad, por tanto, media alta, es un aroma franco, no tiene defectos y nos puede recordar a fruta roja, a grosella, a cereza, especias, pimienta, también nos puede recordar a madera. Es un aroma que no es excesivamente alto, pero es atrayente y complejo. Vamos al aroma del Borgoña francés. Tenemos aquí un aroma que me parece aún más atrayente. Intensidad también media alta, no es excesiva la intensidad. Limpio, por supuesto, el aroma. Aquí se nota un poquito más la presencia de fruta roja, pero yo diría en compota o fruta roja escarchada. Especias, asimismo, un leve toque de madera, un recuerdo a algo ahumado. Y en líneas generales, los dos aromas son de similar intensidad, me parece más complejo y más atrayente el del vino francés, el número 2. Vamos a la boca. Seco, acidez media alta, cuerpo medio, tanino muy bajo. El vino pues tiene una amplitud media y una longitud media. Es un vino con equilibrio, pero donde resalta la frescura, resalta la acidez por encima del alcohol, aunque este vino tiene 13,5 grados, pero resalta un poquito más la frescura, la acidez. Vamos con el número 2. Este vino es seco, por supuesto, también. Es más untuoso.
más sedoso en la boca, un cuerpo leve medio también, incluso un poco más bajo que el vino español. El vino tiene algo más de amplitud y más longitud. Es un vino suave en boca, resalta su untuosidad, pero el vino tiene su permanencia, tiene su amplitud y es un vino realmente muy agradable. Estos vinos van a gustar al que no le gustan los taninos altos, a quien no quiere un vino con mucha estructura, con mucho cuerpo, al que quiere vinos leves, vinos sutiles, será un apasionado del Borgoña y en concreto del Pinot Noir. Estos vinos tienen una buena acidez, curiosamente me resalta un poquito más la acidez del español que la acidez del francés, porque este vino está muy bien ensamblado, muy bien estructurado. Estos vinos, pues como son frescos normalmente, tienen buena acidez, pues van a casar muy bien con el tipo de comida, pues grasienta, como es un queso, o como es un pescado en salsa, unas sardinas, como son unas carnes también con salsa o con su grasa natural, una carne a la brasa, y son vinos también muy buenos para beber solos. Mi consejo, como siempre, es que los probéis y los disfrutéis y saquéis vuestras propias conclusiones. El catador siempre tiene que discriminar lo que es calidad y lo que es su gusto propio. Yo entiendo que haya personas que no les gustan los vinos con un punto de acidez, pero eso no es ningún defecto. El catador debe decir, a mí no me gusta porque no me gustan los vinos ácidos. O a mí no me gustan porque no me gustan los vinos muy alcohólicos, o los vinos con mucho tanino, o los vinos con ciertas características. Pero uno tiene que discriminar totalmente lo que es el gusto personal de uno y lo que es la calidad. Aquí tenemos dos vinos, me gustan, sin duda, con una buena calidad. El español, la revista La Guía Gourmet, lo valora con 95 puntos. Peñín lo valora con 91. Yo valoraría este vino con 91, coincidiría con Peñín. Y en cuanto al vino francés, me parece de una suavidad, de un equilibrio, de una amplitud y una longitud, que siendo un vino sutil, pero se aprecia su gran calidad. Este vino yo lo calificaría con 93 puntos. Y eso es todo. Probar el Pinot Noir, disfrutarlo, distinguirlo entre otras uvas, que vuelvo a repetir que los vinos de Pinot Noir se destacan por bajo tanino, bajo cuerpo y baja capa, baja cantidad de color. Que tengáis felices vinos.